vale la pena destacar que al hacer el análisis, la Corte, la primera parte, se concentró en los vicios de procedimiento o en el examen del trámite como tal del acto legislativo, encontrando que el mismo se ajustaba a la Constitución. Del mismo modo, los elementos competenciales propios del procedimiento legislativo especial para la paz, encontró también la Corte que acto legislativo satisfacía los presupuestos de esos elementos competenciales en cuanto a la conexidad, a la temporalidad, etc. Pero en relación entonces con los vicios competenciales derivados de una sustitución de la Constitución, encontró la Corte que debido a la indeterminación del texto del acto legislativo 02 del 2017, se impone una labor interpretativa para determinar su lectura conforme a la Constitución y evitar un desbordamiento de la competencia del Congreso en el ejercicio de su facultad de reforma de la Constitución en los siguientes términos, y leo lo que acordó la Corte para ese elemento interpretativo. Primero, la expresión validez del inciso primero del artículo primero hace referencia a la conexidad que deben guardar las normas y leyes de implementación con el acuerdo final, así como a su concordancia con las finalidades del mismo. Segundo, la expresión obligación del segundo inciso del artículo primero se refiere a una obligación de medio, esto es, de llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido en el acuerdo final, entendido como política de Estado, cuyo cumplimiento se rige por la condicionalidad y la integralidad de los compromisos plasmados en el mismo. Tercero, la expresión deberán guardar coherencia del inciso segundo del artículo primero impone a los órganos y autoridades del Estado el cumplimiento de buena fe de los contenidos y finalidades del acuerdo final, para lo cual, en el ámbito de sus competencias, gozan de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello en el marco de lo convenido bajo el principio de progresividad. Cuarto, el artículo segundo incorpora un principio de estabilidad y seguridad respecto de lo acordado hasta la finalización de los 3 periodos presidenciales posteriores a la firma del acuerdo final. Dicho principio es deferente con las finalidades del acuerdo y hace posible su implementación con respeto de las competencias de las autoridades y órganos del Estado a nivel nacional y territorial. Al revisar los límites al poder de reforma constitucional, la Corte aplicó el juicio de sustitución compuesto por 3 etapas, como todos sabemos. La premisa mayor, que busca identificar si el elemento presuntamente sustituido efectivamente corresponde a un eje definitorio de la Carta Política. La premisa menor, en la que se analiza la reforma constitucional y su impacto en dicho eje definitorio o elemento axial. Y la conclusión, en la cual se determina si la reforma sustituye la identidad de la Constitución. Para ese efecto, la Corte fijó como elementos de la premisa mayor del juicio de sustitución los contenidos constitucionales que definen la paz, el principio democrático, la separación de poderes y la supremacía de la Constitución. Al interpretar las disposiciones del acto legislativo 02 del 2017, la Corte determinó que la incorporación del acuerdo al ordenamiento jurídico exige su implementación normativa por los órganos competentes y de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución para el efecto, como lo establece el propio acuerdo y como lo entendió el Congreso de la República al tramitar y aprobar el acto legislativo 2. En efecto, durante el trámite legislativo, en la ponencia para segundo debate en la Cámara, se dijo que el acuerdo final, comillas, no entra al bloque de constitucionalidad y en consecuencia no se incorpora el acuerdo final al ordenamiento jurídico colombiano, sino que se garantizarán unas precisas condiciones sustantivas y temporales de estabilidad jurídica del mismo. Así las cosas, concluyó la Corte que el acto legislativo 02 del 2017 no incurre en un vicio de competencia en materia de reforma constitucional. Finalmente, la Corte encontró que el acto legislativo 02 del 2017 se enmarca dentro de una consideración de la paz como elemento esencial de la Constitución de 1991. Destacó que la paz, comillas, es un objetivo de primer orden dentro del modelo de organización política adoptado por la Constitución y señaló que esa privilegiada posición encuentra apoyo en los motivos que impulsaron la adopción de la Constitución de 1991, B, en su condición de presupuesto para el ejercicio de los derechos, C, en el reconocimiento que de ella se hace en el preámbulo de la Carta, y D,
en su consagración como valor, deber y derecho en el artículo 22 de la Constitución. Se trata entonces de un reconocimiento de la condición ética del ser humano, conforme a la cual una sociedad solo puede subsistir si sus miembros se obligan entre sí a respetar los derechos humanos. Indicó la Corte que aunque el acuerdo final no es la única forma de concretar el valor y el derecho a la paz, sí constituye un instrumento en esa dirección. Esta es la decisión de la Corte, fue una decisión unánime, aclararon el voto los magistrados Alberto Rojas Ríos, Antonio José Lizarazo Campo y José Fernando Reyes Cuartas, los tres magistrados en principio, porque tienen unas consideraciones en cuanto a la naturaleza de acuerdo especial de los contenidos del acuerdo en materia de derechos de DIH y de derechos humanos, y adicionalmente el magistrado Rojas Ríos se separó del juicio de sustitución de la Constitución que la Corte realizó en esta sentencia. También reservaron una aclaración de voto los magistrados Fajardo, Guerrero, Linares, Ortiz y Pardo. Quiero destacar de todas maneras que para esta decisión la Corte hizo realmente un esfuerzo de aproximación de posturas distintas y diversas, buscando en el ámbito de la Constitución cuál era la interpretación que permitiera reflejar de mejor manera lo que es el correcto entendimiento de la Constitución a la luz de este acto legislativo. Doctor, para explicarle un poco a la gente qué fue lo que sucedió hoy y qué debe entender la gente que va a pasar mañana con esta determinación y cuál es la razón principal. A ver, la Corte avaló el acto legislativo 02 del 2017 y eso quiere decir que la Corte avala esa garantía de estabilidad jurídica de los acuerdos. Pero sin embargo, la Corte también hace unas precisiones importantes en torno a interpretaciones posibles de ese acto legislativo y señala que la lectura que da lugar a esa manifestación de constitucionalidad es la que se ha expresado. Esto es que el acuerdo no tiene en sí mismo un valor normativo, sino que requiere su incorporación a la Constitución, como se ha venido haciendo a través de reformas constitucionales o de normas con fuerza de ley, sean ellas leyes aprobadas por el Congreso o los decretos que el gobierno ha venido expidió ya en el desarrollo de las facultades especiales.